Jesús, orando como tú. Enséñanos, Señor, a orar. Esta mañana te decimos a una voz, enséñanos a orar. Queremos llenarnos más de ti. Bienvenidos, bienvenidas sean todos a su programa, a esta transmisión de su programa Necesito Orar, con la hermana Urania desde Radio Renuevo 89.7, la voz de la cristianización nacional. Aleluya, el Señor les siga bendiciendo, el Señor les siga llenando de su paz, de su gozo y cumpliendo su voluntad en cada uno de ustedes que nos escuchan desde su casa, allí en la cocina, los que van en el vehículo de transporte público, en su vehículo propio, va caminando, donde quiera que usted se encuentre. La gracia del Señor les cubra, les bendiga en el nombre de Jesús. Esta mañana nos encontramos en cabina, Altagracia Lara. Bendiciones. El pastor Johnny Brea. Amén, bendiciones. Y mi persona, Bexaida Quijada. Nuestra hermana Urania no se encuentra con nosotros. Urania, te extrañamos mucho. Tu programa te extraña, la audiencia te extraña, nos hace mucha falta. Desde aquí oramos por ti. Oramos al Padre para que te siga bendiciendo, que siga derramando sobre tu vida esa gracia sobrenatural que ha depositado, te siga renovando las fuerzas, que el Señor se glorifique, que Él envíe ángeles delante de ti, allanando camino, Él mismo, su presencia allanando camino delante de ti, cuidándote, velando por ti, por los tuyos, por tu familia, y que su voluntad se eche en tu vida, amada Urania, en el nombre de Jesús. Tiene mucha gente que te ama y que tú has sembrado mucha oración, ¿sabes? Y estás cosechando mucha oración, porque mucha gente somos los que estamos orando por ti, porque el mismo Dios se ha encargado de depositar esa carga de intercesión en nosotros. Aleluya, gracias, amén, Señor, amén, gracias, amén, Señor, aleluya. Y pues, amados, amadas, que cada lunes, que cada semana se conectan para escucharnos, estamos agradecidos. Y de verdad que no tenemos cómo agradecer tanta compañía, tanto amor. Sé que mucha gente se conecta con nosotros y ora con nosotros y empieza ahí a levantar sus manos orando. Gracias, gracias. Si usted recién conecta también, gracias. Sea bienvenido a este espacio que el Señor ha diseñado en su corazón para que nosotros tengamos esa conciencia de que necesitamos orar. Así como necesitamos comer, como necesitamos hacer nuestras necesidades, todas necesitamos orar, orar, orar. Así que hoy continuamos con la serie que hemos iniciado del Padre Nuestro, una serie que ya nos corresponde en Mateo 6:12. ¿Por qué estamos dando esta enseñanza del Padre Nuestro? No para que lo hagamos como un rezo y repetirlo sin tener el conocimiento, sino para que por el contrario tengamos a disposición ese modelo de oración, esa guía de oración que nuestro Señor Jesucristo nos dejó para que nosotros nos acerquemos al Padre con ese corazón confiado en el Padre y que en ese modelo, en esa guía que tenemos suplidas nuestras necesidades, nuestras peticiones. Y hoy nos corresponde hablar justamente del verso 12 en Mateo, que estamos leyendo en Mateo 6, dice, y perdónanos nuestras deudas, dice la Reina Valera del 60, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Así que, amados, Altagracia y Johnny, vamos a compartir con la audiencia precisamente qué significa esta petición que el Señor Jesús nos enseña en el Padre Nuestro que debemos hacerle al Padre. Pastor Johnny. Ok, amén. Bendiciones para toda la audiencia. Este versículo 12, aquí de Mateo 6, el Padre Nuestro dice, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Podemos decir dos cosas fundamentales de este versículo sobre lo que habla del perdón. Podemos decir dos cosas puntuales del perdón. Número uno, que el perdón que nosotros recibimos de parte de Dios está condicionado al perdón que nosotros le damos a los demás. Pues dice, y perdona nuestras deudas. ¿De qué manera? De la misma manera. Si yo soy de los que dicen, yo perdono pero no olvido. O los que dicen, yo perdono pero lo espero en una bajadita. Yo lo perdono, pero eso se la cobro más adelante. Le estoy diciendo a Dios, perdóname, pero hazme exactamente lo mismo a mí también. Porque es que yo voy a perdonar, o sea, Dios me va a perdonar de la manera en que yo perdono a los demás. O sea, mi perdón está condicionado al perdón que yo le doy a los demás.
Entonces, cuando yo aprendo esto, debo saber que yo debo perdonar realmente de todo corazón a los demás. Otra cosa que debemos entender del perdón es que el perdón es un acto de gracia. Es un acto de gracia. Nosotros nos preguntamos, yo me puedo preguntar, ¿yo fui perdonado porque merecía ser perdonado? No, Dios no me perdonó porque yo merecía ser perdonado. Dios me perdonó porque Él, en un acto de gracia, quiso perdonarme, no porque yo lo merecía. Entonces quiere decir que el perdón que yo le doy a los demás también es un acto de gracia. Claro. ¿Cuántas personas dicen, fulano no merece mi perdón? Y Dios dice, si no merece el perdón es cuando más tienes que dárselo, porque el perdón es eso, un acto de gracia. Yo no merecía ser perdonado y Dios lo hizo, me perdonó. Entonces, otras personas no merecen ser perdonadas, porque yo digo, no merece por lo que me hizo, el daño que me causó aquello, pero Dios dice, esa persona califica para ser perdonada, porque el perdón es un acto de gracia. ¿Y qué dice la palabra? Da de gracia lo que de gracia has recibido. Si tú perdonas como un acto de gracia, tienes que saber que tú estás dando lo que ya recibiste. Así es. Y podemos compararlo con aquella parábola que dijo, que el Señor habló sobre aquel rey que le perdonó a un súbdito una deuda que era impagable de parte de su súbdito. Él no podía pagarle, de parte de su siervo ese hombre no podía pagarle, y el rey lo iba a mandar a la cárcel, y él suplicó, pidió misericordia, pidió perdón, y el rey decidió, porque quiso hacerlo, perdonarle. Pero cuando este hombre salió, se encontró con un consiervo que le debía una deuda mucho menor. Imaginémonos que a aquel hombre se le perdonó una deuda de $1,000 millones. Él no podía pagarlo, ni que naciera y muriera unas 10 veces, volviera a nacer, no podía pagar esa deuda. Pero se encontró con alguien que le debía 200,000 pesos. ¿Qué pasa? Aquella persona también suplicó, pidió perdón, y él no lo perdonó, sino que lo mandó a la cárcel. Cuando el rey se entera de esta situación, entonces le revoca el acto de gracia que le había dado, porque él no le mostró la misma gracia a su consiervo, y lo mandó entonces a la cárcel y le dijo, y de ahí no sale hasta que no pagues el último centavo. ¿Eso qué quiere decir también? Que el perdón es liberador. Cuando yo perdono, me estoy liberando a mí mismo, estoy liberando a otro, ¿verdad?, de esa situación, pero me estoy liberando a mí también. Esto es lo importante del perdón. Así mismo es, hermano Johnny. También esta lección que el Señor nos enseñó a través del Padre Nuestro, que los discípulos le pidieron que le enseñara a orar. En este versículo 12 nosotros vemos que el Señor hizo resaltar el perdón. ¿Y qué significa eso? Significa que nosotros somos pecadores, y si decimos que no somos pecadores, estamos haciendo mentiroso a Dios. Entonces, como somos pecadores, el Señor resaltó esto aquí, que nosotros como pecadores que somos, tenemos que pedir perdón y tenemos que perdonar, ¿verdad? Y que Él nos perdona a nosotros nuestros pecados, pero nosotros tenemos que perdonar, como dijo el hermano Johnny, en esa misma intensidad. Porque todos hemos pecado. Nadie puede decir, no, yo no hago eso así. Y a veces nosotros nos encontramos juzgando a alguna persona. A mí me ha pasado eso, que estoy como viendo lo malo que hace una persona, y cuando miro así para adentro digo, pero yo lo hago peor, Señor, perdóname. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que hacer, examinarnos, que eso es lo que el Señor nos manda a hacer aquí, a examinarnos y a pedir perdón por lo que hemos hecho, y perdonar en esa misma intensidad al que nos ha hecho algún daño. Porque cuando nosotros perdonamos hay liberación. Así es. Hay liberación, nosotros nos sentimos bien, y qué bueno es si nosotros cuando ofendemos a una persona delante de otra persona, podemos pedirle perdón a esa persona delante de la otra persona. ¿Por qué? Porque nosotros sanamos a la otra persona, porque esa otra persona también es herida cuando nosotros maltratamos a una persona. La tercera que está ahí es herida. Entonces, cuando nosotros a la segunda persona, que es la que nosotros maltratamos, le pedimos perdón, esa otra persona es sanada, y son sanados los dos, y somos sanados nosotros, porque hay sanidad, en el perdón hay sanidad y hay liberación. Nosotros nos sentimos diferentes cuando perdonamos y nos perdonan, y pedir perdón es bueno, es saludable, es edificante, el Señor le agrada, Él quiere que lo hagamos, por eso Él nos enseñó eso, entre las cosas que Él puso en el Padre Nuestro nos enseñó el perdón. Y es una necesidad.
Es una necesidad Sí. que tenemos diaria, así como tomamos agua, así como nos alimentamos, nos nutrimos. El perdón es una necesidad diaria, Sí. diaria, porque además que si no pedimos perdón al Padre, entonces ¿cómo vamos y oramos realmente de corazón? Y no, Apenas- y no pedir perdón una vez al día. Ya yo pedí perdón esta mañana No. y ya Eso yo a tengo cada el momento. perdón, el perdón del día entero. No. Es cada vez que sea necesario perdonar, porque cuando Pedro le preguntó, Señor, ¿hasta cuántas veces debo perdonar? Hasta 70 veces. Le dijo, hasta 70 veces 7. Y hay algo tremendo en eso, porque es perdonar a otro, pero también ir ante el Señor y pedir perdón por nuestros pecados, como comentabas hace ratito, es que nos hace consciente de nuestra condición. O sea, pedirle al Señor que nos dé humildad de corazón, al Espíritu Santo de Dios que nos dé convicción de pecado, porque muchas veces ni siquiera somos conscientes. Pero cuando ofendemos al Señor y el Espíritu Santo trae esa convicción, entonces que podemos pedirle perdón por eso que le hemos ofendido. Porque hay cosas con las que podemos ofender al Espíritu Santo y ni siquiera darnos cuenta con alguna expresión que hagamos, como con dejarlo de lado. Con tantas situaciones podemos ofender al Señor con mentira, con actitudes orgullosas. Podemos ofender al Señor de tantas maneras contra su palabra. Y a veces ni siquiera ser conscientes de eso. Por eso es tan importante la oración, porque en la oración, cuando usted y yo vamos y oramos, allí el Señor empieza como a escanearnos y a mostrarnos, y empieza el Señor a traer esa convicción de pecado, y empezamos a llorar en su presencia y a pedirle, Padre, perdóname porque no me he sujetado a ti, perdóname porque no he sido obediente, perdóname porque no te hice caso, porque no seguí tu liderazgo en eso que tú me estabas guiando a hacer y lo hice a mi manera, porque hay tantas cosas. Entonces en su palabra vamos leyendo y Él nos va mostrando por qué tenemos que pedirle perdón a Él. Y cuando le pedimos perdón a Él, somos conscientes de nuestra condición. Y cuando somos conscientes de nuestra condición, de que ofendemos a Dios y ofendemos a los demás, podemos ser más humildes para perdonar a los otros. Amén. Y podemos decir, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, porque a medida que nosotros somos conscientes de que fallamos y que no somos perfectos, entonces no vamos a mirar al otro juzgándolo. Como dice la palabra, con la misma medida que tú mides, serás medido. Con la misma vara que mides, serás medido. Entonces dice en Romanos también que inexcusable eres tú, cualquiera que seas quien juzgas. Porque en lo que tú juzgas a otro haces lo mismo. Y es lo que tú decías, Sí. Alta. ¿Verdad? Tú Así decías es, eso. sí, claro. Cuando estoy enojado porque de pronto alguien me falló, me mintió, y entonces cuando tú revisas, pero yo también lo hice. Pero yo también quizás no lo hice contra él, pero lo hice contra el otro. Y entonces te hace consciente de tu realidad, que no eres perfecto, que no eres perfecta, que no soy perfecta, que no soy perfecta, que necesitamos de la misericordia de Dios. Amén. Entonces nosotros, cuando somos conscientes de eso, somos hasta más agradecidos, porque sabemos que el Señor ha provisto todo para el perdón de nuestro pecado, que nosotros no podríamos haber logrado por nuestra propia cuenta. Él entregó a Jesucristo, el Padre, para que nosotros seamos redimidos de nuestro pecado. Y entonces, a través de Jesús, que somos limpios por su sangre y por su obediencia, el Señor ha quitado el pecado del mundo a través del Cordero de Dios, que es Jesús. Y cuando el Padre nos ha provisto, nos ha dado ese cheque en blanco para pagar nuestra deuda. Así mismo. Ahora, esto Y del nos perdón. ha perdonado todos No, ha nuestros pecados, perdonado. no unos cuantos, ¿no? No. Yo voy a perdonar eso, pero aquello, eso no lo perdono, no. No es unos cuantos pecados, son todos nuestros pecados que el Señor Ahora, nos el perdona. punto del perdón es tan importante Ujú. que de toda la oración del Padre Nuestro, solo ese punto el Señor retoma. Cuando finaliza, dar la enseñanza sobre el perdón, está en el versículo 14 y 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonaréis también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Ves? Entonces, están así que el Señor les dice, le retoma nada más el punto de esa, lo enfatiza y le dice, si ustedes perdonan, ustedes serán perdonados. Si ustedes no perdonan, ustedes no serán perdonados. Ahora, ¿cuántas personas podemos encontrar en la iglesia, verdad, que están cantando, alabando, siendo parte del coro de alabanza, siendo parte del grupo de danza, siendo parte del ministerio, ocupando un cargo ministerial o X en la congregación, pero su corazón están llenos de falta de perdón?
un Y resentimiento. se engrosa el corazón Ajá. con amargura, con veneno, con ese pensamiento constante en esa ofensa, que la ofensa no es otra cosa que una trampa del diablo. Sí. Una trampa, de hecho, no es el tema ahora empezar a escudriñar la palabra, pero su origen escandalón significa, y es una trampa donde se asemejaba que se hacía una trampa y adentro de ese hoyo había o como una flecha, como algo donde la gente podía caer con estiércol y veneno. O sea, que el que cayera allí y se armaba por fuera como camuflaje de que no se notara que era una trampa, el que cayera allí, ¿cómo iba a caer? O sea, iba a salir herido, envenenado, contaminado, y era muerte. Entonces la trampa, la ofensa, se convierte justamente en eso, en una trampa del enemigo para que nosotros caigamos en mortandad espiritual y nos mantengamos ahí presos en los pensamientos constantemente, como ese peso en el corazón, como esa opresión. Pero hasta que tú vas en oración, hasta que vamos en oración y confesamos esa situación y perdonamos al otro y nos perdonamos a nosotros mismos, señores. A veces con nosotros somos más duros, a veces con nosotros somos más duros y nos cuesta más perdonarnos, y el Señor nos podría decir por su palabra, pero espérate, por su palabra no es así, eso no hagas de eso un ídolo. El perdón, o sea, la falta de perdón, a veces lo convertimos en un ídolo, que lo ponemos por encima de Dios y que nos obstaculiza nuestra relación con Dios. Le estamos hablando, amigo, amiga, hermano, hermana, usted, esto es importante. ¿Cuántas veces escuchamos en la radio el tema del perdón, en la prédica del pastor, y seguimos caminando como que no nos están hablando? Si usted recién conecta el programa, estamos hablando de la oración modelo, justamente en la petición importante de perdona nuestras deudas como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Así que pedimos al Señor, el Espíritu Santo de Dios, que nos ayude diariamente, porque es un tema tan serio que nos puede incluso impedir la salvación. Así es. Y ustedes saben que el perdón no tiene nada que ver con los sentimientos, las emociones. Es como el amor no tiene nada que ver con sentimientos, tiene que ver con decisiones. El perdonar es un acto voluntario de decidirlo, de hacerlo, aunque no lo sienta, aunque no quisiera, aunque no me gustaría, aunque ¿cómo puedo perdonar yo a esa persona? Pero sin embargo, es un acto del corazón en el cual yo libero a esa persona, ¿verdad? Y todo resentimiento de mi corazón, no es que podemos decir, nosotros decimos el perdón de Dios es que cuando Dios perdona, olvida la ofensa, ya olvidó todo. Nosotros los seres humanos no olvidamos con esa misma facilidad, pero el asunto no es que olvidemos, sino que cuando recordemos la ofensa, no nos hiera nuevamente, porque a veces no nos haga daño. Exacto, porque cuando tenemos eso de tan presente, cada vez que se nos viene al pensamiento esa ofensa, sentimos como que nos están apuñalando en ese momento. Entonces ahí se ve que no hay una falta de perdón, que hace falta perdonar, que necesitamos liberarnos de esa situación, y por lo tanto necesitamos liberar a esa persona de esa situación para nosotros ser libres también. Sí, porque nosotros lo mantenemos cautiva a la persona con nuestros pensamientos. Cuando no perdonamos, mantenemos a esa persona que no perdonamos cautiva. Y entonces también estamos nosotros cautivos en esa maldad, en ese resentimiento. Y no se enferma la gente, como dije anteriormente. David dijo, mientras callé, se envejecieron mis huesos. ¿Por qué? Porque David había cometido un pecado y no se lo había confesado a nadie. Pero para Dios no hay nada oculto. Y Dios sabía el pecado de David. Por eso David, mientras él cayó y rumiaba y se dolía y pensaba cómo iba a hacer, cómo lo iba a descubrir ese pecado, sus huesos se envejecieron. Por eso vienen las enfermedades, los cánceres. Hay personas que le dan cánceres. ¿Por qué? Porque se deprime el sistema inmunológico. El odio y el rencor deprime el sistema inmunológico y nos trae enfermedades. Hay personas que no salen de una gripe, hay personas que tienen cáncer. Yo he conocido personas que se han muerto de un cáncer después que han vivido una situación que no han perdonado. Ahora, una de las cosas que podemos hacer para poder liberarnos y poder liberar a otros de esto es la oración. ¿Cómo? Porque cuando nosotros sentimos, nos hace falta perdonar, el enemigo se encarga de traernos ese pensamiento constantemente sobre esa persona. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Es
pedir por esa persona, pedir misericordia, orar para que el Señor le bendiga, que el Señor le salve, si no es salvo, que el Señor le traiga sus caminos, constantemente bendecir a esa persona. ¿Qué es lo que va a suceder? El enemigo va a decir, no, yo no puedo seguir trayéndole a esta persona en su mente. ¿Por qué? Porque él lo está orando, intercediendo por él y el Señor va a terminar salvándole. No, entonces usted se va a dar cuenta, porque lo digo por experiencia, cuando muchacho me pasaba mucho eso, me costaba perdonar y cada vez que me venían esos pensamientos yo me sentía mal, pero entonces cuando el Señor me reveló esto, yo comencé a orar por esa persona, comencé a orar, a liberarlo, a declarar bendición sobre su vida, declarar palabra de salvación y eso rápidamente esos pensamientos se iban de mi mente y me daba cuenta que yo estaba libre ya de eso y que yo ya había liberado a esa persona. Sí, porque así lo que quiere el maligno es que uno se mantenga en eso. ¿Para qué? Porque él es el que nos atrapa, como dijo la hermana Betsaida. Él no pone una trampa y en esa trampa nos quiere mantener ahí entrampado con esos pensamientos. Pero como dijo el hermano Johnny, yo hago eso. Cuando una gente, yo veo cualquier defecto de una gente y algo que no me gustó, yo le digo, Señor, bendícelo, Padre. Y empiezo a declarar bendición sobre esa persona. Y empiezo a mirarla y a buscar cosas bonitas que tiene. Y declaro esas cosas bonitas. Mira, Señor, que si tiene esto, mira que hace esto para ti, mira que hace. Y entonces, así el Señor hace que yo me olvide de ese sentimiento que había en mí. Es poderoso, presten atención. Si usted se examina esta mañana y se da cuenta que dice, es verdad, estoy sintiendo un peso en mi corazón constantemente, no dejo de pensar en esta situación que me dolió, no dejo de pensar en esto que hice contra Dios, pero se queda ahí como estático y no termina de dar el paso que le pueda sacar de esa situación, le animamos. Cuando nosotros sabemos que necesitamos bañarnos, no nos quedamos esperando que nos bañen. Cuando sabemos que necesitamos asearnos, ¿qué hacemos? Nos quitamos la ropa que tenemos, vamos a la habitación donde tenemos nuestro baño, usamos el agua como quiera que la tengamos en casa, usamos nuestro jabón, nuestro gel, lo que tengamos, nuestro champú y nos aseamos, señores. No esperamos que otro lo haga por nosotros y solucionamos nuestra situación. Si usted siente un peso ahora mismo en su corazón y se da cuenta que es a causa de una ofensa, ya sea que usted la hizo o que se le hicieron, porque de las dos cosas puede ser. Entonces, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué le recomendamos aquí en cabina? Que tome en cuenta que es un asunto eterno, que su salvación está en juego, que su vida eterna está en juego. Si usted ha recibido a Cristo, pero aún así no ha perdonado la ofensa o le cuesta pedirle perdón a Dios y se sigue condenando, le decimos que el Espíritu Santo de Dios trae convicción de pecado, no condenación. La condenación es un arma del mismo infierno. La convicción de pecado lo pone el Espíritu Santo de Dios para que nosotros vayamos en oración y pidamos perdón. Y al pedir perdón, el Señor no desprecia un corazón contrito y humillado jamás. Él recibe en oración esa oración de confesión que pide perdón por ese pecado. El Señor lo recibe y lo olvida el pecado y nos da una nueva oportunidad. Pero a veces pasa que Dios nos perdona y nosotros no. Y nos hacemos idólatras poniéndonos a nosotros por encima del mismo Dios. Y usted y yo no tenemos más autoridad que Dios. Si Dios le ha perdonado de algo que usted se arrepintió de corazón, usted haga lo mismo. Borre y continúe de nuevo por la gracia y la misericordia de Dios. Amén. Reciba esa misericordia. Le estoy hablando a alguien. Amén. No sé a quién, en el nombre de Jesús, pero hay alguien que está recibiendo esta palabra. Reciba esa misericordia. Si usted ha pedido perdón a Dios por eso que usted hizo, reciba ese perdón y usted perdónese, porque usted no tiene más autoridad que Dios. Dios es Dios y no hay nadie por encima de Él. Y su mente, su conciencia no puede seguir acusándole allí y dejarle atrapado, porque Dios no es así. Papá es un Dios de nuevas oportunidades. Papá es un Dios de cosas nuevas. Papá es un Dios de que sí, hay una deuda, pero pedimos perdón, Él lo borró y te dice, no me debes nada. Amén. Vamos, toma mi espíritu, toma mi palabra, toma mi gracia y mi misericordia y sigue caminando, hijo, sigue caminando, hija. Yo estoy contigo, yo voy delante de ti, yo te allano camino porque yo te amo. Si de corazón no hemos arrepentido, porque el Señor no desprecia un corazón contrito y humillado, y hoy le decimos, si usted sabe que necesita confesar su pecado delante de Dios, Él dice, vengan a mí, pongámonos a cuenta. Amén. No importa lo terrible que haya sido el pecado, pero si le pedimos perdón y recibimos a Jesús y no lo hemos hecho, el Señor trae perdón.
Y si por el contrario, usted sabe que hay algo que usted no deja de pensar que alguien le hizo porque usted entiende que es injusto, o por tantas situaciones, ni siquiera una, y su corazón se ha hinchado, se ha engrosado de tanta amargura, de tanto veneno, oramos por usted para que sea libre de esa trampa de las tinieblas y salga ese veneno de su vida y salga ese estiércol de su vida y usted decida, decía el pastor Johnny. No es un sentimiento, es decidir perdonar por obediencia al Padre, y el Padre se va a encargar de sus emociones. Incluso se va a encargar de traer alegría y gozo a su vida. Este tema es muy extenso, se nos termina el tiempo, podríamos seguir hablando, y damos gracias al Espíritu Santo de Dios porque sabemos que Él está trabajando en los corazones y en las vidas. Y usted allí donde está puede hacer una oración de corazón y decirle: Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, yo te pido que me ayudes a perdonar. Amén. Yo sé que esa palabra es para mí. Sé que muchas veces me mandan a perdonar y me entra por un oído, me sale por el otro y me hago el inadvertido y no obedezco. Padre, en esta mañana, en el nombre de Jesús, Sí, Jesús. te pido perdón. Pídale perdón allí por lo que usted sabe. Póngale nombre y apellido. Póngale el nombre y apellido. Pídale perdón por lo que usted sabe que tiene que pedirle perdón. Por la mentira, por la falta de fe, por la apatía, por el orgullo, por la fornicación, por el adulterio. Pídale perdón por el chisme, por la murmuración. Pídale perdón por la falta de fe, por la falta de entregarle lo que es suyo y robarle en los diezmos y las ofrendas. Pídale perdón al Señor, lo que usted sepa que tiene que pedirle perdón, y el Señor va a atender la oración y va a dar una nueva oportunidad. Amén. Y también si tiene que perdonar, perdone allí donde está. Perdona a su papá, perdona a su mamá, perdona a su hijo, a su hija, a su esposo, a su esposa. Suelte esa ofensa. La palabra de Dios dice que la honra del hombre es pasar por alto la ofensa. Pásale por alto, sáltele encima, suelte esa ofensa en el nombre de Jesús. Decida perdonar por amor al Padre, porque sabe que también usted peca, que también usted es pecador, pecadora, que no somos mejores ninguno de nosotros. Todos estamos delante de Dios en la misma condición y todos necesitamos de su misericordia gratuita. Todos necesitamos de la ayuda de su Espíritu que nos sostenga. Todos necesitamos que Él esté allí guiándonos, bendiciéndonos, tomándonos de la mano, dándonos las instrucciones. Todos necesitamos. Y no podemos seguir compartiendo el tema porque ya debemos pasar a las oraciones. Vamos a pasar al segmento cortito de Enséñanos a orar, que comparte con nosotros Nehemías Brea, nuestro hijo. Así que damos gracias al Señor, porque Él es bueno y para siempre su misericordia. No hay nada más gratificante que ser perdonado y a su vez perdonar a otros, puesto que esto trae consigo libertad, paz y gozo. Sientes que esa carga tan pesada es quitada de ti, pero a su vez es una de las cosas más difíciles de hacer. Por eso podemos ver que por medio de las Escrituras Dios nos enseña muchas veces lo que es el perdón y nos insta a hacerlo, ya que Él nos amó primero y nos dice continuamente: te perdono. Entonces, si Él te perdona siendo Dios, ¿qué esperas tú para hacerlo hoy? Sé libre y perdona. Sé libre y recibe el perdón. Dios te bendiga.